Muy bien, jóvenes. Entonces, lo primero ya saben ustedes, ¿verdad? Identificar cuáles son monetarias, cuáles no son monetarias. em, y, por supuesto, que eso ustedes ya lo tienen claro. Va. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más pudieron ustedes ver? Eh, ¿Qué vieron de diferente? A ver, ¿qué vieron de diferente en este caso con respecto al anterior? ¿Qué diferencias pudieron ver? Nos dan el saldo final de utilidades no distribuidas. Correcto. Esa es una de las grandes diferencias. No tiene cuentas de resultados. Muy bien. Excelente. Perfecto. Dos grandes diferencias. Va. ¿Por qué será que no tiene cuentas de resultados? Porque primero, otra de las grandes diferencias es respecto a lo que les solicitan. En el anterior les pedían los tres estados financieros. Hoy solo le están pidiendo uno. Miren, elabore un estado de utilidades no distribuidas reexpresado. O sea que solo nos piden uno en lugar de tres. Va. Básicamente esas eran las grandes diferencias, jóvenes. Básicamente esas eran las grandes diferencias. Miren, entonces estos balances efectivamente solo incluyen cuentas de situación financiera. Y número dos, las utilidades son saldo final. Correcto. En el anterior eran saldo inicial. ¿Ya vieron? Esa es la gran diferencia. Esa es una de las grandes diferencias. Incluso aquí le dice el evaluador, nótese que las utilidades no distribuidas son saldo final y su reexpresión también se obtiene por diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, jóvenes? Lo primero es trasladar nuestro balance. Ya saben ustedes, ese es el primer paso, ¿verdad? Ordenar la información que nos cuadre. Por sencillo que parezca, es al final de cuentas el primer paso, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, trasladarnos a nuestra hoja de trabajo. Ahora es más chiquita, miren, ahora ya solo tiene estas cuentas, no son tantas, ¿verdad? Y nuevamente establecer qué cuentas requieren anexo y qué cuentas se pueden trabajar utilizando el factor del año actual dividido el año anterior. Entonces, bancos ya saben ustedes que es únicamente dividiendo, ¿verdad? Factor actual dividido a factor anterior. Y para el 2022 al uno por uno. Los elementos de activo fijo sí requieren anexo, entonces lo vamos a hacer de una vez. Vamos al anexo y aquí tenemos, miren, nuestra tabla de índices, ¿verdad? Vamos con terrenos. Nuevamente tenemos solo dos adquisiciones, ¿verdad? Miren, 2016 se compra terreno al contado, no nos dice la fecha, asumimos que fue día uno. En el 2022 se compran más terrenos, miren, se compran más terrenos, o sea que dos adquisiciones. Valor de la primera adquisición, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto sería el valor de la primera adquisición de esta, del 16? No nos dice, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 92.400, correcto, muy bien. ¿Y la segunda adquisición?
¿Cuánto sería? 120.000. Muy bien, perfecto. Todos saben de dónde viene ese dato, ¿verdad? Estamos en terrenos, ahorita estamos en terrenos. Va, muy bien, ahí estamos, correcto. Factor, ¿qué operación vamos a dividir? 2022, 155 dividido 120 para la primera adquisición, valor expresado. Y para la segunda, el uno por uno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a la hoja de trabajo, 119.350 para el 2021 y para el 2022 la sumatoria de las dos, ¿verdad? 239.500. Hasta ahí todo bien. Vamos con edificios o apartamentos. De la misma manera, hubieron dos adquisiciones, 2017 y el 22. ¿De cuánto fue la compra del 17? 21.360. ¿Y de cuánto fue la compra del 22? La diferencia, ¿verdad? Entre este valor. Ah, no, aquí estoy en banco. Aquí estoy en banco ustedes. No me hagan caso. Sería 2021, 604.800 y 2022 la diferencia, ¿verdad? Entre este importe y este de aquí, ¿verdad? Para el 2022. Entonces, 604.800 y la compra del 2022, 224.800. Sale de restar esto menos esto. Factor año actual dividido factor del año 2017. En el 17 fue, ¿verdad? Sí. Y aquí al uno por uno para compra del 2022. Valor expresado. Esto va para la columna 2021, 721.000. Y la sumatoria va para la columna 2022, 965.000. ¿Sí? Va, perfecto. Vamos ahora con la depreciación anual. Solo el edificio está sujeto a depreciación. No nos dan vida útil. ¿Qué hay que hacer? Estimarla, ¿verdad? Costo acumulado dividido cargo por depreciación. En este caso, miren, no nos dan la depreciación gasto, pero ustedes, por eso les expliqué de esta forma. ¿Se dan cuenta? En el caso anterior, alguien pudo haber dicho, mejor tomo el valor de depreciación que me dan y ya. Pero ¿qué pasa cuando no se las dan? Hay que determinarlo a través de la diferencia en la depreciación acumulada, ¿sí? Esa es la depreciación gasto. Entonces, la vida útil, miren, no es 20 años, ya se dieron cuenta. De por qué es importante sacarse de la mente la ley del ISR. La ley, agarren su ley de ISR, que como buenos contadores y auditores la tienen, y rómpanla. No le hagan caso a la ley de ISR. Miren, ¿cuánto dice la ley de ISR? 20 años. ¿Y aquí cuántos son? 30. Aquel que se guió con la ley de ISR, aquí ya le cambiaba radicalmente todo. Miren. Entonces, el porcentaje de depreciación sería 3.33%. 3.33%. No 33, 3%. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, siempre hay que calcularlo. Entonces, aquí miren, vamos a tomar la primera adquisición, que serían los 604.800 por ese 3.33%, 20.160, depreciación anual, ¿verdad? Depreciación anual. Y para la segunda compra, los 244.000 por el 3%, 3.33%. Total depreciación, total, ¿verdad? 28.320. Este valor no me sirve
a efecto de lo que me están pidiendo, porque no tengo que reexpresar depreciación gasto, ¿verdad? Pero sí me sirve para mi depreciación acumulada, porque yo tengo ahora que multiplicar esa depreciación anual, los 20.160, por el tiempo de uso. ¿Cuánto es el tiempo de uso, jóvenes? 17, 18, 19, 20 y 21. 5 años, ¿verdad? 5 años de uso. Entonces, miren, depreciación anual por 5 años de uso. Ahí está la depreciación acumulada. 20.160 por 5 años, que es la adquisición 2017, ¿verdad? Ahorita estoy reexpresando 2021 al 2021. Entonces, factor, ya lo tengo ahí arriba, solo lo copio. Valor reexpresado, 120.184. ¿Sí? Muy bien. Y este valor es el que vamos a tomar para el 2021. Para el 2022 hago exactamente lo mismo, solo que en lugar de 5 años, ahora son 6, ¿verdad? Sería adquisición 2017. Entonces, por 6 años, reexpresamos al factor del 2017, porque estoy viendo la primera adquisición, ¿verdad? Y para la segunda adquisición, la del 2022, aquí sí solo vamos a multiplicar por uno, ¿verdad? Porque solo un año de uso tiene. Al uno por uno, 8.160. Entonces, esos 152.000 es lo que me llevo a mi depreciación 2022 reexpresada. Miren, muy bien, jóvenes. Costo de ventas, no tengo que integrar capital en acciones. Este también cambia, porque aquí hay dos emisiones. La primera emisión se dio cuando se organiza la empresa. Entonces vamos a dividir. Aquí, aunque no les diga, ¿verdad? Se entiende por lógica que se tuvo que emitir acciones. Ahí solo dice se organiza la empresa, pero por lógica se emitieron acciones. Entonces, 155 dividido 100, 1.55, ¿verdad? No tenemos el valor en libros. Cascarita. No tenemos el valor en libros, ¿verdad? Entonces, como no tenemos el valor en libros, hay que sacarlo por diferencia. ¿Cómo lo sacarían ustedes por diferencia? Como lo hemos venido haciendo con las otras cuentas. Al 2021 tengo 180.000. Se supone que estos 180.000 es la emisión de acciones cuando se organiza la empresa, porque la siguiente emisión de acciones se dio hasta el 2022. Miren, se colocaron más acciones en efectivo. Entonces, ¿a cuánto asciende esas acciones adicionales? Restamos 420.000 del 2022, ¿verdad? Menos 180.000. Y nos va a dar 240.000. ¿Vean? Entonces, las 180.000 de la emisión original, ¿verdad? De la emisión original, emisión saldo inicial, va a ser al factor de 1.55 y nos queda reexpresado en 279.000. Eso voy a consignar en mi hoja de trabajo para el 2021. Pero para el 2022 cambia, porque aquí hay una nueva emisión de acciones, que son 240.000, ¿verdad? Al factor de uno por uno, 240.000. O sea que mi valor expresado para el 2022 es la suma de ambos. Miren, 519.000 quetzales. Ahí estamos.
Muy bien, jóvenes. ¿Sí se entendió esta parte? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden, jóvenes? Va, perfecto. Entonces, eh, ya saben ustedes cómo establecer las ganancias no distribuidas, solo que en este caso es saldo final, ahí se recuerda. Entonces, veamos la posición monetaria neta. De activo monetario solo tengo bancos, 712 es la variación. De pasivo monetario solo tengo cuenta por pagar e hipotecas. Ahí tenemos la variación, cuentas por pagar, y en hipotecas sí varió un poquito más por el monto, ¿verdad? Entonces, nuevamente mis pasivos monetarios exceden a mis activos monetarios, se produce una ganancia. Otra vez es ganancia. Dos ejercicios con ganancia. ¿Oyeron? Muy bien. Entonces, el saldo de ganancias no distribuidas, nuevamente por diferencia, ¿verdad? En el caso del saldo final reexpresado, ¿verdad? Sería deudoras menos acreedoras. Igual creo que aquí lo teníamos, ¿verdad? Y para el 2022 deudoras menos acreedoras subtotal, menos ganancia en posición monetaria neta. Ahí estamos, bien, 47.716. Ese sería mi saldo final. ¿Me vieron? Muy bien, y entonces ahí ya cuadramos. ¿Qué es lo que causaba aquí confusión? Que ustedes para integrar el estado de utilidades no distribuidas, ¿qué elementos necesitan habitualmente? No me van a mencionar una cuenta que no hayamos visto en ningún otro tema, ¿verdad? De los temas que hemos visto, desde el primer día de clases y aunque sea de otro curso, porque recuérdense que todo es integral, todo va como quien dice de forma integral. ¿Qué elementos conforman el estado de utilidades no distribuidas o de cambios en el patrimonio? A ver, entre todos, una cuenta cada uno. ¿Qué cuentas integran un estado de utilidades no distribuidas o de ganancias no distribuidas? Que es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué cuentas integran? Bien, utilidades no distribuidas, saldo inicial, ya llevamos una. A ver, ¿alguien más? ¿Otra? ¿Qué otra cuenta? Saldo final, muy bien, ya vamos dos. Dividendos, perfecto, ya vamos tres. ¿Qué otras? Para este tema aplican cinco. Para el resto de temas normalmente son cuatro. A ver, ¿qué otras faltan ahí, jóvenes? Ganancia o pérdida en partida monetaria, muy bien, perfecto, así es. ¿Y qué otra, jóvenes? Falta la más importante, falta la más importante.
Ganancia o pérdida en reexpresión es la misma que dijo César, ¿verdad? Solo que el nombre correcto es ganancia o pérdida en partida monetaria. Es el nombre correcto. Falta una, jóvenes. Capital en acciones. No, esa es de balance. Esa es de balance, Freddy. Falta la más importante. ¿Cómo se conforma la cuenta ganancias no distribuidas? A ver, falta la más importante, jóvenes. El resultado del ejercicio, correcto. Correcto, jóvenes. Esa es. Pues ustedes ya llevaron varios casos prácticos. El resultado del ejercicio. ¿Será que una empresa, una empresa en un año, puede que no obtenga un resultado del ejercicio? Eso no es factible. O es pérdida o es ganancia, pero va a tener un resultado del ejercicio. O es ganancia o es pérdida. Entonces, esa era una de las cascaritas de este, que no les daba el resultado del ejercicio, pero se entiende que conforma la cuenta de ganancias no distribuidas. O sea, que había que establecerlo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a establecer? Por diferencia, pero sí había que establecerlo. Los dividendos pagados que me habían preguntado, esto, ¿verdad? ¿Qué representa esta observación? Como me dice que fue durante el año 2022, ¿verdad? Y me dicen 24,000 quetzales. Eso es el valor en libros, pero el valor expresado, ¿cómo, cómo se determina, jóvenes? ¿O cuál sería el valor expresado? ¿Cuál sería el valor expresado de esos dividendos? Si me dice que durante el año 2022 se declaró y pagó un dividendo por 24,000. El saldo reexpresado de esos 24,000, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo se obtiene? Uno, al uno por uno. Ustedes saben que todo lo que es 2022, al uno por uno. Entonces, ahí les daban el valor en libros, pero reexpresado son los mismos 24,000 quetzales, ¿sí? Entonces, miren, ya tendríamos el, el saldo de los dividendos, utilidades no distribuidas, saldo final y ganancia en partidas monetarias. Las otras dos las vamos a integrar por datos incompletos. Entonces, para eso es que ustedes tienen que tener muy claro, jóvenes, y ese tema de ganancias no distribuidas, yo se los recomiendo, les sugiero que lo practiquen bastante. En tres temas principalmente les puede servir tener bien clara la estructura de este estado financiero. El primero es este, controlador y subsidiaria es el otro y datos incompletos. No sé si ya revisaron el material que les mandé de datos incompletos del módulo anterior en la prueba de la ganancia. ¿Se dan cuenta? Esa prueba de la ganancia no es más que conocer los movimientos que afectan a la cuenta de ganancias no distribuidas. Entonces, aquí el elemento clave era conocer cómo se trabaja el estado de utilidades retenidas. Entonces, vamos a empezar colocando los saldos que ya tenemos. Entonces, sería el saldo final
ese ya lo tengo, ese ya lo tengo, ¿verdad? Lo establecimos en nuestra hoja de trabajo, ese ya lo tengo. Y además de eso, tengo los dividendos pagados y con eso llegamos al subtotal por datos incompletos. Si yo sé que esto, al restarlo, me da mi saldo final, ahora yo lo que tengo es esto. Entonces tengo que sumarlo, ¿verdad? Para llegar a este subtotal. Miren, datos incompletos, lo sumo. 47.000 más 24.000, 71.000. Por datos incompletos, miren. Por eso aquí está la gráfica. Este valor lo tengo, establezco con datos incompletos. Este valor lo tengo, estos datos incompletos, y este también, ¿verdad? Entonces ahí, miren, ahí llegué, 71.000. Luego, resultado en partidas monetarias por alza en el nivel de precios. Ese dato también lo tengo. Ese dato también lo tenemos. ¿Correcto? Va. Muy bien. ¿Cómo llego entonces? ¿Cómo llego entonces al saldo inicial? ¿Cómo llegamos entonces al saldo inicial? Va. Muy bien. Como estoy trabajando solo el 2022, porque solo el 2022 me piden, yo les había comentado, de hecho, este saldo inicial no es por datos incompletos, ¿verdad? Este sí me lo dan, este sí me lo dan. Yo les había indicado que el saldo inicial es el final del año anterior, ¿verdad? Entonces, el año anterior, el saldo final reexpresado. Entonces, si fuera el saldo final del 2021, para el 2022 pasa como saldo inicial. Y por datos incompletos, jóvenes, nosotros establecemos la ganancia del ejercicio. Yo sé que normalmente el saldo inicial lo sumo al resultado del ejercicio, lo sumo a las partidas monetarias y obtengo este subtotal. Ahora yo lo que tengo es el subtotal y tengo esto. Entonces hacemos este menos este y el resultado debería de ser la ganancia del ejercicio. Pero como adicionalmente tengo el resultado en partidas monetarias, entonces también lo resto, miren, y por datos incompletos obtenemos la ganancia del ejercicio. Jóvenes, ¿alguna duda con la forma en la que acabamos de establecer? Puede ser que esto también sea una pérdida, ¿verdad? Entonces ustedes siempre hagan la comprobación, siempre hagan su comprobación para ver que hayan determinado bien. Por ejemplo, vuelvan a hacerla como normalmente se hace, este más este. Sí, en este caso sí era ganancia. En este caso sí era ganancia. Si aquí no les hubiera dado esto, es porque esta era una pérdida. Entonces, en lugar de restar, tendrían que sumar, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes, con la forma en que se analizó este caso? Era una mezcla, ¿verdad? Del tema de reexpresión con el tema de datos incompletos. ¿Sí se entendió, jóvenes? No hay ninguna duda. No hay dudas. Todo claro. De este tema les voy a mandar solo un caso de práctica. No porque no sea importante. Si de hecho, se dan cuenta,
Yo pensé que se había evaluado solo 2 veces y ahí ya Freddy me dijo que fueron 3. Entonces, no porque no lo evalúen, sí lo evalúan, pero en mi experiencia y mi criterio, no considero que después de haberlo yo explicado, a ustedes les va a generar mucho problema. Pero hagan ese uno que les mandé, háganlo. No les mando más por lo que les digo. O sea, no creo que sea un tema que merezca hacer más de uno. ¿Oyeron? No porque no sea importante, ni porque no lo evalúen. Ahí ustedes se dieron cuenta que un montón de veces que lo evaluaron en noviembre. Pero dediquen su esfuerzo mejor en matrices, en flujos de efectivo, datos incompletos, bonos, estados financieros presupuestados, control presupuestal, costos están, bueno, los de costos sí todos los evalúan seguido, pero es mi consejo, ¿verdad? Es mi consejo, ¿oyeron? Igual el tema de revaluación de activos es un tema un poquito más complicado que este, pero yo creo que con lo que vimos es más que suficiente. Hagan los que les mandé igual, ¿verdad? Pero es un tema que creo yo que con lo que vimos tienen ustedes para poder analizar cualquier otro ejercicio, ¿verdad? Ahora esos que les mencioné, eso sí es indispensable que ustedes los practiquen. Es indispensable, jóvenes. ¿Oyeron? Muy bien. Entonces,